Cine Garage. Cobertura especial de Los Cabos International Film Festival. Puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Estamos regresando a los estudios de Puentes después de haber tenido dos viajes largos, dos viajes de mucho trabajo. Primero fue al Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ya lo escucharon ustedes. Hicimos más o menos unos 14 programas ahí en el festival. Hicimos nuestra cobertura tradicional. Llegamos, tocamos base, vimos el final de la Serie Mundial y luego nos fuimos al Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en donde pues también este es el segundo programa que se hace relativo al festival, y vamos a ir sacando las más o menos 15, 16 críticas de las películas que pude ver allá. Por lo que dije en el episodio pasado en nuestro diario fílmico de Los Cabos, muchas de esas películas desgraciadamente no se van a estrenar en México, sean nominadas o no al Oscar. Es un tema que a lo mejor ahora podemos platicar con los invitados de esta tarde. Y pues bueno, ahí está el recuento de esas películas vistas. Cada una, repito, tendrá su crítica por escrito. Ahora lo que vamos a hacer es una recapitulación general del festival y vamos a hablar un poco de Los Cabos Lab, que fue la actividad en la que estuvimos involucrados, por lo menos nosotros tres. Bueno, Fernando Moreno también. Fernando al final no pudo venir, nos llamó hace ratito, pero bueno, le mandamos un saludo. Antes de continuar, en consecuencia, quiero presentarles a mis invitados de esta tarde. Por un lado, tengo a Juan Meyer, bloguero del HuffPost México y guionista. Además, Juan, bienvenido. Mil gracias por haber hecho la enorme travesía de cruzar la ciudad para venir a los estudios de Puentes. No, mil gracias a ustedes. Honrado de estar aquí. Y del otro lado, un viejo conocido nuestro, Arturo Aguilar, Gato Pardo, Rolling Stone, W Radio. Sigue siendo W Radio, ¿no? Sí, así es. Ok, porque sí, luego sí, le cambian el nombre. Sí, ¿Y, sí. ¿Y qué más, don Arturo? No, y contentos de estar aquí una vez más platicando contigo. Muy bien, muy bien. Le damos una repasada general al festival, si les parece, muchachos. Yo en el episodio pasado lo que decía más o menos era que pues había sido un festival en el que no se había sentido, digamos, un manoseo exagerado en el cambio de dirección. O sea, la dirección nueva tuvo el gran acierto de dejar trabajar al equipo, ¿no? Antes de tomar por completo unas riendas que quizá no tenía todavía identificadas. No lo digo por inexperiencia de Hugo, lo digo por la premura con la que llegó al festival, y que eso nos permitió tener una muy buena selección. Y lo decía a solas en el programa, normalmente un buen día en el Festival de Morelia a mí me regala 6 películas. Un muy buen día, 6 películas es digamos, el extraordinario, 5 es el promedio, digamos. En Los Cabos vi 4 al día, y creo que eso es un promedio realmente bueno para alguien que va a ver películas, ¿o no, Arturo? Sí, totalmente de acuerdo, y creo que está entendiendo la función de ser, en cierta medida, también un festival joven, que crea audiencia, que crea la costumbre de acercarnos y durante varios días, para el caso de la gente que vive en Los Cabos, aventarte 3 o 4 películas, como tú bien dices, para quienes, entre comillas, estamos acostumbrados a cubrir festivales. Sí, una media natural en estos festivales de mucho más tamaño, como puede ser Morelia o Toronto, 5 o 6 funciones al día no pasa nada, es un promedio normal, pero creo que aquí se entiende que este ritmo es muy bueno, es un promedio bastante elevado, la verdad. Porque además estamos tomando en cuenta que las funciones empiezan después del mediodía. Exacto. Si sumas la función de prensa que habría a las 9:30, 10 de la mañana, es fácil llegar a la quinta película. Pero creo que sobre todo es el establecer una programación que resulta amigable y atractiva al público local y que está haciendo su labor, y creo que ahorita también lo podremos platicar eventualmente, en lo que se llega a leer y escuchar del festival a la distancia, y ver cómo obviamente nunca falta quienes se quieran quedar en ciertos detalles, que si faltó algo en alfombras rojas, que si las secundarias siguen haciendo ruido, pero para quienes hemos tenido la fortuna de asistir al festival en estos 6 años, es innegable ver cómo hace 3 o 4 años probablemente
probablemente teníamos que padecer mucho más la presencia de estos adolescentes siendo invitados a la sala. Y la verdad es que hoy lo puedo decir, fuimos tú y yo de los que más Sí. nos quejamos amargamente hace algunos años que cuando entrabas a llevaran. una función y de la nada te aparecía una veintena de adolescentes tratando de, pues obviamente, vivir su etapa y de echar relajo y de reírse, de disfrutar estando en el cine. Y lo que hemos visto en estos 3 años es la capacidad de esos adolescentes de saber ver otro tipo de películas, Claro. saber ponerle otro tipo de atención a otro tipo de cine que normalmente no les llega. Y creo que esa es la labor que de repente olvidamos que también es de los festivales. No nada más acercarnos a nosotros y, como decías, películas que definitivamente son muy interesantes y tuvimos la oportunidad de platicarlas los tres muchas veces, Sí. cruzándonos en pasillos o en desayunos o demás, pero también de películas que se puedan ver, no nada más acercárnosla a nosotros que pudimos ver, sino acercarle a otro público que no está tan acostumbrado, y creo que por ahí, de nuevo, sumándome a lo que decías, definitivamente un tino el saber dejar correr cierta inercia, dejar que siguiera funcionando en lo que ya estaba haciendo, y al mismo tiempo, como nos tocó a nosotros mismos, ser partícipes de algo nuevo, de una propuesta novedosa, en el caso de Los Cabos Lab, que no se Claro. había hecho en años anteriores, pero creo que sabe complementar estas dos caras, de seguir poniendo un granito de arena de algo nuevo y saber crecer poco a poco en una natural inercia. Claro. Juan, tú que ibas de parte del HuffPost y que ibas directamente a Los Cabos Lab, no sé si tenías otra inquietud dentro del festival profesional, quiero decir, como para que nos des tu apreciación de lo que pudiste ver, de cómo lo viste desde tu punto, desde tu perspectiva. Bueno, pues sí, gracias. Miren, yo había tenido la oportunidad de asistir hace 2 años también al festival. El año pasado no fui, pero esta vez varias cosas, ¿no? Una de las cosas que le veo muy interesante es justo este mix de las películas, como que por un lado nos presenta algunas películas de Hollywood que ya van a ser contendientes al Oscar. Entonces está padre en ese sentido porque a todos nos pasa en México, ¿no? Que vienen las películas del Oscar y que decimos, no le he visto. ¿Dónde las vemos? ¿No? Exacto. Entonces, como entonces a la hora que nominan, especialmente de que ahora se pasaron desde hace unos años las nominaciones antes, que es por ahí del 12 de enero, pues salen los nominados y no tienes ni idea, ¿no? O sea, ni si está buena, puedes haber leído algo, etcétera. Entonces, lo que está padre de Los Cabos es que se pueden ver muchas películas antes, ¿no? O sea, que digo, igual entraremos en materia, pero se vio Batalla de los Sexos, se vio 3 billboards afuera de Ebbing, Missouri. Molly's Game. Molly's Game. Exacto. Pues prácticamente todas las galas, ¿no? Downsizing, que dicen que por ahí se puede colar en guión. Y varias de las películas que por diferentes países están inscritas en la carrera Mejor Película en lengua Claro, extranjera. como Thelma, Foxtrot. Western, claro, sí. Y nada más, antes de que sigas, Juan, Sí. esto ocurre no porque sea un festival oscarero, lo voy a decir así, ocurre por el espíritu natural del festival que está dirigido a la zona, México, Estados Unidos y Canadá. ¿De dónde salen los Óscares? Del cine de Estados Unidos, del Hollywood más interesante. Por esas razones que muchas de esas películas se pueden ver en Los Cabos, no por otra, ¿no? Sí, ¿no? Y eso es muy interesante, y como dices, pues son películas que son de calidad y que por eso están en la contienda, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo hay ese otro mix que está padre de ver películas de los festivales, las películas que ganaron en los festivales internacionales, algunas el de Cannes, de Venecia, de Locarno, que esas películas incluso se tardan todavía más en llegar, ¿no? Sí, O sea, si porque es esas puede que pasar llegan. un año, ¿no? Sí, acá. Entonces, me parece muy interesante eso que puede salir de una película Hollywood de Oscar, que es admirable, y también ver este cine más intenso de arte. Y por otra parte, que me preguntabas la parte de la industria, pues me parece muy amigable en ese sentido de que pues puedes ver gente que ya conoces, o sea, digo, y no para saludarlo, sino por cuestiones de trabajo. Claro, encontrártelos, digamos, ¿no? Profesionales, Sí. o sea, y siento que están muy accesibles, ¿no? O sea, digo, no que puedas ver ahí de pronto a grandes estrellas todas caminando juntos, pero sí puedes ver a directores, a agentes, de pronto de Los Ángeles y de otras partes, y bueno, a mucha gente de la industria del cine local, ¿no? Claro, que es a lo que va la gente a los festivales, a trabajar, ¿no? Digo, hablo por lo menos de los que están invitados a este programa, incluido ahora sí a Fernando, Sí, que también lo claro. vimos trabajar. Obviamente hay mucha gente que no va a trabajar, no vamos a dedicarles un segundo más. Yo ya di mis
impresiones de las, repito, 15, 16 películas que pude ver. No sé si quieran destacar algunas como para dejar marcado el 2017, Juan. Bueno, miren... Te vi muy entusiasta con la sí. batalla de los sexos. Sí, la verdad, sí, miren, de los... No vi Molly's Game, sí vi Downsizing y vi Three Billboards. Y La batalla de los sexos, si bien me pareció una película súper clásica en estructura y todo eso, me pareció admirable porque es este cine de Hollywood que ya se está dejando de hacer, ¿no? O sea, como que cada vez lo que vemos más es que la industria favorece los blockbusters, o sea, porque estas películas es difícil que se vean afuera de Estados Unidos. El público pues no tiene las referencias, entonces este cine adulto de Hollywood pues pareciera que está en extinción, ¿no? Entonces cada vez es más difícil. Y esta es esta película que retoma el tema de cuando Billie Jean King hizo este torneo de competencia promocional contra Bobby Briggs, Sí. para demostrar quién era, si las mujeres eran inferiores a los hombres o no. Entonces me parece que la película, siendo una película en parte tipo Rocky del underdog, Ajá. o sea, sí sabe rescatar muy bien la profundidad de el tema de esta mujer que aparte va descubriendo su género. Si bien al principio parece un poco caricaturesco, cuando yo lo empecé a ver Steve Carell, ya luego entiendes por qué, porque el Claro. personaje de Bobby Briggs, el que la retaba, era un showman, ¿no? Sí. Entonces, y saben que nos regresa a una etapa que a veces por los avances nos olvidamos que hace 30 años todavía pues las mujeres se seguían viendo abajo, y bueno, incluso ahorita con el mundo Trump, pues no está no está caduca, ¿no? Entonces, me parece emocionante, me parece que Emma Stone desquitó el Oscar de La La Land. Claro. A mí, yo soy fan Qué de buen Emma, punto. yo soy fan de Emma Stone, pero a mí La La Land me gustó y me parece que el papel de ella estaba un poco, no miscast, pero era un personaje muy pasivo. Sí. Y Emma Stone es fuerte, o sea, en sus películas es ruda, ¿no? Está mejor en Birdman, por ejemplo. Está mejor en Birdman, totalmente. Es que en La La Land le dan un papel de la chava que espera y como que se rinde y al final este güey la rescata. Entonces como que ella está como la chava nice en La La Land, ¿no? Y aquí sí desquitó el Oscar, ¿no? Entonces eso está padre y hay muy buenas actuaciones, me parece, de Steve Carell, Sí. de Elizabeth Shue. Y la película está muy bien lograda en el tema. Sarah Silverman también está muy Soy bien fan de lograda. Sarah Silverman, sí. Increíble, ¿no? Y está muy bien lograda en cómo te construye esta trama de si ella va a ganar, si él va a ganar y todo la ambientación de los 70s, ¿no? Sí. Me gustó mucho. No le van a dar un nuevo Oscar por esta película, Emma Stone, pero como dices, la estela del anterior la desquita aquí. ¿Cuál habría sido tu favorita, Arturo? Así como... ¿O quieres dar un recuento general? Como ustedes, es su programa, muchachos. Es su quería programa. acompañar una idea que precisamente había comentado ahorita Juan y tiene que ver con el perfil de cine que nos acerca a un festival como este. Y es precisamente esa frontera. Y creo que cada vez ha sido más claro y ha sido muy eficiente el trabajo en estos 6 años del equipo que programa el festival, de establecer esa identidad de, como lo decíamos ahorita, el otro Hollywood. El Hollywood que es un poco más adulto, que no está obsesionado con la franquicia y el superhéroe y la saga y demás, sino un poco más hacia precisamente estas observaciones, como decías, de casos reales con Billie Jean King, no se diga con el caso de Tonya Harding Claro. y Yo, Tonya. Y Molly's Game también, Y Molly's ¿no? Game, por supuesto, que buscan o invitan a otro tipo de conversación. Y esa es la parte más comercial o abierta o mainstream, si así querríamos entenderlo de este festival, porque de ahí se mueve hacia los terrenos del cine independiente, de que cada una de estas tres industrias, con todas sus diferencias que tienen, porque obviamente el cine independiente o la industria independiente estadounidense no tiene que ver con el cine independiente canadiense, que funciona también de otra manera, incluso a través de sus propias políticas públicas y demás. Y otro es el caso para el cine mexicano, pero ver qué es lo que pasa fuera de esos circuitos industriales, cómo está la gente buscando lanzar sus películas, cómo le rascas para poder contar tu historia. Y creo que eso es algo muy particular de, claro, vamos a ver este bloque o esta región de países y ver cómo están lidiando con los problemas, entre comillas, o los retos de hacer cine y contar historias un poco más personales o reflexivas, como es el caso de Lean on Pete, que a mí me pareció una extraordinaria Sí, película. yo no la pude ver. Y de ahí, obviamente, lo que decía Juan,
estas dos ideas del cine de Hollywood con el cine independiente perfectamente equilibradas, alrededor le pones como vestir un plato, ahora sí que retomando alguna de las conversaciones Lo que también emplatas. tuvimos en Los Cabos, lo emplatas de manera estética y bonita poniendo todas estas películas de festivales que también llaman la atención, desde The Killing of a Sacred Deer hasta Foxtrot, Thelma, estas películas europeas con aspiración a un Oscar en la categoría de mejor película extranjera, que ya nos llevan a otro lado y nos regala al final una foto muy amplia, muy interesante de una parte del cine que creo olvidamos regularmente, que no es fácil que llegue porque la saturación del sistema es tal que no permite que lleguen estas películas. Claro. Cuando estamos hablando de que hace 2 semanas nadie se va a quejar de que Coco ahora sea la película más vista en México. Es el de que, bueno, es una extraordinaria película muy bien hecha, pero cuando deshacemos el discurso de en un país con 6,000 y tantas salas se estrena en 4,000 y tantas, estás hablando de una falacia al hablar de Claro. poder elegir qué ver. Y por lo tanto, se abren muy pocos huecos para estas otras muchas películas que podríamos discutir aquí y que platicamos. Me parece muy interesante lo que decías con La batalla de los sexos. Una historia que parece que se nos olvida que hace 3 décadas viene esta conversación acompañándonos y parece que no hemos avanzado Que no nada. hemos avanzado Que nada. conozco cualquier cantidad de Bobby Briggs en las calles que siguen creyendo que ¿por qué le pagan más a una mujer? ¿Cómo se atreve una mujer a pedir el mismo sueldo que yo? Si lo dicen en sus programas de radio. Vamos, ahí está lo que acaba de pasar este fin de semana con la final femenil de fútbol. Todos los comentarios alrededor de un festejo de una jugadora de Chivas que hizo una extraordinaria anotación tienen que ver con si está guapo, tiene un gran cuerpo. Y esa ha sido toda la conversación de la final para acá. Y cuando quiero ver, por favor, que el hombre que meta un gol en la final se la pasen diciendo si es uno de los 10 jugadores más guapos o no. Y la conversación sigue ahí. Entonces, resulta interesante ver estas películas que traen estas conversaciones. Molly's Game es una conversación muy actual, muy contemporánea, y es lamentable que el público solo se pueda acercar a ellas a través de estas plataformas como son los festivales, porque en el sentido comercial, como decías, si bien nos va, muchas de ellas se estrenarán por ahí de marzo a abril del próximo año. Si se estrenan. Exacto, si llegan a... Ahí hay que decirlo con todas sus letras. Sí, varias de las distribuidoras deciden correr el riesgo financiero de estrenarlas porque no son redituables a nivel de... No es suficiente el público que debería de ir a verlas para que resulte un negocio, porque al final esto también es un negocio. Claro, voy a poner esta idea sobre la mesa también alrededor de lo que estamos viviendo y de lo que pasó en Los Cabos. Mucha gente luego se acerca a Cine Garage como para preguntar ¿cómo puedo empezar a ver cine de mejor calidad? ¿Cómo sé que lo que estoy viendo es bueno o malo? ¿Cómo sé si una película es buena o mala? X y Y, ¿no? De entrada, la película es buena si a ustedes les gusta, pero siempre se pueden ver mejores películas. ¿Cómo se hace eso con una cartelera tan tiránica como la que tenemos, en donde me imagino que la Liga de la Justicia tendrá también 5,000 pantallas Sí. en el país? Justo ayer grababa yo un programa sobre la Liga de la Justicia que no he visto, con alguien que ya la vio. Y un poco la conclusión a la que llegamos, lo puedo decir ahora porque el programa ya salió, era que el 90% de la gente que va a ver estas películas va sabiendo que ya le va a gustar la película claro. porque no ha probado otro tipo de cine. Pero es muy triste el esquema si vemos que incluso dentro del cine de entretenimiento, industrial de entretenimiento, podrían tener mejores películas con la misma temática. Es decir, si ese público se pusiera exigente con el producto que está consumiendo, los estudios deberían entregarles películas de mejor calidad, sean o no sean de superhéroes. Incluso siendo de superhéroes, podríamos tener películas muy buenas, y el ejemplo fue Logan, ¿no? Y el ejemplo está en cartelera con Profesor Marston, Por que ha pasado ejemplo, un poco de noche a pesar de ser la exactamente. gran historia de orígenes De superhéroes, este año, ¿sí? exactamente. Juntando esas dos ideas, yo podría decir, y lo dejo a consideración suya, que parte de empezar a ver mejor cine, incluso de entretenimiento, parte de empezar a depurar el ojo y el gusto de un cinéfilo normal, ¿no? Es hacer su alcancía, que tampoco es muy, muy grande, sé que las cosas están muy mal, no, tampoco me voy a poner ultra burgués, cuesta trabajo, uno mismo tiene que hacer alcancía para ir a los festivales, con todo y la ventaja de que nos invitan, agradecimiento a todos ellos, pero creo que si de veras alguien quiere empezar a saber qué tipo de cine está viendo y qué tipo de cine puede llegar a ver, es acercarse a un festival como el de Los Cabos, en donde hay cine industrial de Hollywood, independiente, de entretenimiento de muy buen nivel, que los puede llevar incluso a ver otras cosas más tarde.
¿Qué opinan ustedes? Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que una de las cosas que es fundamentales con empezar a ver buen cine es tener como un acompañamiento. O sea, ¿a qué me refiero? A que tratar de leer, o sea, antes de ir a ver una película a un festival, pero tratar de leer un poco de críticas, de comentarios antes claro. de qué va, ¿no? Porque digo, literal, y lo voy a decir de forma muy coloquial, pero si no te puedes quedar con cara de what, ¿no? Sí. O sea, si entras a ver The Killing of a Sacred Deer, que no le he visto, pero considerando las otras películas de Yorgos Lanthimos, y dices, pues voy a entrar, ¿no? Y Así, pues con tus palomitas y ya, Sí, así nada más. claro, entonces sí te tienes que preparar un poco con algunos cineastas, con otros no tanto. Pero como leer un poco de qué va la película, de cómo, o sea, de qué quiere decir el cineasta para que para que si entras no te quedes como, de pronto si no la entendiste, que sea para ti como un desaliento, o sea, a ver más películas, ¿no? Claro. Entonces, y creo que eso es muy importante, porque si entonces lees que, por ejemplo, la de, estoy pensando, la de Samuel Maus, la de israelí Foxtrot. ¿no? Que él ya había hecho una película que se llama Líbano, que yo no la había visto, pero que era también sobre la guerra del Líbano. Igual y puedes entender un poco por dónde va el cineasta, cuáles son sus temáticas, qué es lo que está buscando decir, por qué lo está buscando decir. Entonces, allí te ayuda a apreciar un poco, ¿no? Entonces, también creo, y esto volviendo a lo de Cabos Lab, pero una de las cosas que le decíamos a los chavos que participaron, sí. es, por ejemplo, a mí se me hace fundamental que alguien que le guste el cine, que literal buscando en internet haga una lista de las 100 películas clave, y no son 100, son 1000 o 2000 en realidad, pero para que no sea demoledor Para que no se agobien, sí, pero empecemos pues con decir 100. 100, ¿no? En Netflix, si bien luego se critica la sección de clásicos, que sí es muy poquito, pero bueno, está Todos los hombres del presidente, creo, está... Hay bastante Woody Allen hay viejo. Woody Allen, Sí, está Kubrick, algunas, ¿no? hay un par de Kubrick y hasta donde sé está todo el Hitchcock a color. Imagínate, o sea, está La ventana indiscreta, Los pájaros, ¿no? Entonces, pues por allí puedes empezar a ver y también que busques dentro de... O sea, y no es que suene a tarea, que flojera, ¿no? No. O sea, ahorita lo bueno de online es que tú le pones en Google tal y le pones Hitchcock críticas y te lleva a una bola de cosas, ¿no? Sí. Y entonces tú te vas haciendo tu propia guía de qué es lo que vas a ir viendo poco a poco y pues... en la cineteca, ¿no? También en la cineteca de pronto hay ciclos que son difíciles porque a veces cuando hay un ciclo de un cineasta, pues pasa a las 9 de la noche, ¿no? Entonces es un lío para los que trabajan y para los que no trabajan, ¿no? Pero pues tratar de esforzarse ir a ver esos ciclos, ¿no? Uh-huh. Y te lo va a recompensar porque en realidad muchas de esas películas clásicas son una apuesta segura en realidad, ¿no? Sí. O sea, 2 horas que ves Hitchcock, ves Garantizadas, Kubrick, ¿no? y está garantizado, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me hace que esas son formas de... Y por supuesto los festivales, ¿no? Ahorita ir a la muestra y ir a Los Cabos, que al final tampoco es tan complicado, Es ¿no? que es lo que yo decía, o sea, te lo digo, yo que me gusta ir de vacaciones a Baja, sí haces una alcancía y sí salen. Los vuelos, afortunadamente, y eso se lo debemos al turismo internacional, los vuelos nacionales de aquí a Los Cabos o de aquí a La Paz no salen tan caros. Y ya estando ahí, el festival, pues bueno, 35 pesos la entrada, ves 2 películas, vas a la playa. Creo que es un plan perfecto. Como un cinéfilo común y corriente, ¿no? Ya, yo de mí no voy a hablar porque yo, desde que empezó el festival y he ido 6 veces a Los Cabos, no he pisado la playa una sola vez. Una sola vez no he estado ahí. ¿Sería esa la ventaja de Los Cabos, Arturo? Ese acercamiento a un otro cine que no es tan lejano al que podemos llegar a encontrar a veces, incluso en la tele o en cineclubes como el Tonalá, en la Cineteca. Sí, creo que en gran medida esa es la nueva labor de los festivales de cine cuando entiendes, como dices, el esfuerzo, el echarle un poco de ganitas, y creo que hay que entenderla en este nuevo contexto. Quizás nosotros somos parte de la generación que en su momento, cuando empezó a nacer esta curiosidad y obviamente creo que todos nos vemos reflejados en este ejercicio que compartes y comentas de hacer una lista. Todos en nuestra adolescencia o temprana juventud acabamos haciendo eso, un mapa de, mira, ya me presentaron a Raúl Walsh y Raúl Walsh me va a llevar o vi la primera película de Humphrey Bogart y Humphrey Bogart me lleva y es como un pequeño efecto dominó. Y creo que
lo comparo mucho a nosotros nos tocó hacer el esfuerzo en otro sentido. Nos tocaba, a mí al menos, por ejemplo, ir cada domingo a la Casa del Lago, Sí. que era donde programaban A ciclos de cine documental y era la única manera de ver regularmente cine documental que desde entonces me gustaba. Ahora, la verdad es que afortunadamente, gracias a la gran revolución digital tecnológica de la última década y media, todo está al alcance de tus dedos. Pero ahí es donde viene precisamente lo que comentaba Juan y lo que decías tú. El verdadero cinéfilo, no el que decías que ya sabe qué va a pensar de Batman y la Liga de la Justicia antes de verla y no le importa ninguna discusión, le va a molestar que alguien tenga una experiencia distinta a la suya. Si tú eres un cinéfilo distinto a eso, tienes que hacer un extra, así como nosotros nos tocaba ir a buscar un VHS con Juan Eladio en el Chopo. Porque no había otra manera de conseguir en el DEFOL. Estamos hablando de 1991, 92, 93. Querías conseguir algo de Kurosawa o de David Lynch. Había que irnos a había que ir conseguir a al buscar Chopo. al Chopo una copia en VHS. No había. Bueno, así como nosotros teníamos que subirnos al metro, ir al Chopo, pues ahora lo que toca es, si ya tienes este extraordinario catálogo vía Netflix, Amazon, Filmin Latino, Movie, hasta Cinépolis Click y demás, que Sí. te pueden nutrir muy bien. Pues el extra viene en el de, ¿sabes qué? Voy a hacer mi cochinito y una vez al año me voy a alargar el fin de semana o a Morelia o a Los Cabos a atascarme de ese otro cine que me está dando ganas conocer. Claro. Pero creo que al final tiene que ver con la decisión que uno como cinéfilo tiene de querer aprender o de ver más cine. Si esperas que todo llegue al Cinépolis o Cinemex más cercano de tu casa, no va a pasar. Si No tú no estás estás dispuesto escogiendo la película, exacto. a lo que decías, me voy a comprometer con que aunque clásicos pueda ser la sección polémica de Netflix, me voy a aventar uno por semana. Y como dices, a la vuelta de 6 meses vas a tener un bagaje cultural de cine clásico que la mayoría de tus compañeros de la escuela quizás no. Claro. Y lo único que tienes que hacerte es comprometerte un poquito. Ni siquiera te estamos pidiendo que salgas de tu casa. No. Es ya hablando en serio, es el de, sí, salte de tu casa y vete a un festival, vete a la muestra y trata de ver de las 12, 11 películas que hay, 6. La mitad. La mitad, exacto. Y si no, luego las cachar. Pero creo que ahí es donde, y creo que podemos entrar a un poco lo que nos pasó con el Cabos Lab, es tanto la nueva labor de los festivales de cine, entendiendo cuál es el nuevo contexto de industria, como la nueva labor de la crítica de cine, de acercar esos otros lugares de... No quiero que la gente deje de ver las nuevas cosas que suben a Netflix o los estrenos del fin de semana. Está bien, el cine es para divertirse y nadie les va a quitar eso, pero si en verdad dicen que aman el cine y los fascina y demás, pues dense chance de ir a buscar algo que los ponga incómodos, que los saque de su zona de confort, como dices, de Killing of a Sacred Deer, que te haga leer antes algo y después, o sea, Claro. yo leí cualquier cantidad de críticas antes de pararme a verla en Toronto cuando pasó por Cannes, y después de verla, a pesar de tener mi opinión, me pasé todavía varios días leyendo muchos más textos para que gente me ampliara esta experiencia, ¿sabes? El de una buena crítica o un buen crítico no trata de minimizar la experiencia a una sola, a la mía. Es el de, no, sabes que allá afuera hay 20 experiencias posibles, mientras estén bien argumentadas, son válidas y son ricas. Para mí siempre es más rico cuando estoy leyendo un texto el de, no me había imaginado No me había leerla desde fijado en aquí. eso, Exacto. claro. Entrar a la idea de la película desde esta perspectiva. La siento distinta. Claro, así funciona distinto a como yo me lo imagino. Me la hace más rica. De repente es como que me regalaron una segunda vuelta que hace más amplia la película, no el quedarme. No, todos aquellos que no piensen como Arturo y que no vivieron exactamente igual, Están mal. y viven en el error. Claro. No, y creo que estos festivales ayudan a eso, a abrir conversaciones que no tienen punto final. En consecuencia, hagan su cochinito y láncense a Los Cabos el año Sí. que viene. O láncense a Morelia, que en apariencia está más cerca, pero creo que cuestión de distancia, dinero, es más o menos lo mismo. Lo digo para los cinéfilos más jóvenes. No, y si quieren pensar tal cual rápido en ver películas, es más fácil entrar al cine en Los Cabos que en Morelia. las 1000 broncas para conseguir un boleto en muchas funciones en Morelia. Y saben que nada más, digo, yo añadiría que luego, es que la gente no sabe que puede ir al festival, ¿no? O sea, Claro, no, o exacto, sea, que- como sí. que creo que que, las funciones son eso al si no público. se ha difundido, Claro. digo, igual de Morelia más, pero como una persona que no está metida en esto, a lo mejor oyes el festival y lo oyes como algo muy ajeno. Y Claro. dices, no, pues es nada más para invitados y para gente de la industria y para los de las películas. Para conocedores. Y en realidad no, pues cualquiera puede ir, compras un paquete de cualquier tipo, como decíamos, y puedes ir a ver las películas, igual incluso hasta puedes ir a alguna de las galas o de las fiestas. Probablemente, de acuerdo sí. al presupuesto, pero qué mejor plan y no por vender el festival, pero sí literal, o sea, playa Sí. en Los Cabos y ver películas buenísimas.
Y comes bien rico. Además se come bien. No me hagas extrañar al Torito, por favor, por favor. Bueno, sacado ya el tema, entonces, pues hablemos de Los Cabos Lab, que es la iniciativa que lanza este año el Festival de Los Cabos para, ¿cómo le podemos llamar, Juan? Encontrar, promover, impulsar nueva crítica de cine, o cómo podríamos definir el experimento que en este caso creo que fue exitoso de Los Cabos Lab. Pues precisamente uno de los puntos que tenía este proyecto era promover la crítica de cine y promover que se hable de cine no nada más desde el aspecto como de cubrir, ¿no? Como de cubrir más tipo reportaje, de cubrir que va a salir una película, sino que hablar de la película desde un punto de vista más crítico, y no crítico quiere decir negativo, sino como analizar y darle una riqueza, como ahorita también decías tú, Arturo, a la experiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor tú ves una película y hay cosas que no detectas o que precisamente si lees la crítica la vas a ver la película con otros ojos y ya sabes cuál es el tema. Entonces ya se hace mucho esto en México, pero la idea es promover que se haga más. Y en ese sentido lo que fue interesante a la hora de leer las críticas pues fue que estaban de muy buen nivel las tres, y creo que en este caso particular estaba interesante que también a mí me pareció por lo menos que las críticas tenían muy en cuenta que fueran entendidas por un público amplio, ¿no? Claro. O sea, si leías la crítica de cualquiera de los tres chavos que ganaron, o sea, tú se la podías dar a leer a cualquier persona y cualquier persona la iba a entender y le ayudaba a apreciar la película, ¿no? Y también un punto interesante que era también de ver la película como cine, pero también como cuál es la relevancia, digo, sin vernos pretenciosos, pero social, ¿no? O sea, cuál es la relevancia de esta película fuera del cine y saber leer cómo darle esas distintas lecturas, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, me parece interesante que Los Cabos lo esté promoviendo. En Estados Unidos pasa mucho que hay muchos blogs de cine, hay mucha gente escribiendo de cine y eso nos ayuda a todos. O sea, si alguien está escribiendo un blog aquí, o sea, que aunque vaya en la universidad o aunque ya no vaya en la universidad y tenga 65 años. Siga en la universidad. Sí, aunque, pero que escriba. Que deba ¿no? Ética 2 y que siga ahí en la Exacto. universidad. Pero ¿cuál fue el proceso para consolidarlo? Digo porque tú que trabajas con el HuffPost, era la mitad de la propuesta venía del HuffPost, hasta donde tengo entendido, Claro. y la otra mitad era de Los Cabos. Cuéntale a la gente de dónde viene la propuesta, cuál era la idea y cómo se eligió a estos tres chavos que estuvieron con nosotros allá en Los Cabos. Bueno, pues básicamente fue una reunión que tuvo el HuffPost con el Festival de Los Cabos para ver cómo se podía colaborar como aliados de medios. Y de allí pues salió precisamente pues como el HuffPost es un medio internacional y que se habla de muchas cosas desde política, cine, todo tipo de cosas. Se dio la idea en conjunto de generar esta propuesta para generar más escritores, ¿no? Entonces de allí ya, o sea, el festival hizo la convocatoria y la convocatoria, la mayoría de las entradas le llegaron al festival y de allí nos pasaron pues esas tres, ¿no? O sea, eso para ver si eran las que estábamos de acuerdo en seleccionar, que lo hizo Claro. Eitel Aracil, que bueno, es el editor de blogs, con Laura Manso, que es la directora general, y de allí ya nos la pasaron a nosotros para que pudiéramos como evaluar cuál era el ganador, ¿no? Fue una convocatoria en la que se pedía a la gente que enviaran una crítica escrita sobre alguna Exacto. película, porque la idea era que fueran, no a tallerear, porque de hecho no lo llamaron así, fueran a ejercitar un texto allá con asesoría de tres críticos de cine. Exacto, que pues, o sea, fueron, o sea, tú, Eric, Arturo y el Moreno, sí. Fernando Moreno. Y se eligió a estos tres chavos y platicamos con ellos. Les dimos una mareada impresionante en la primera sesión. La verdad es que me quedé pensando esa mañana cómo hubiera sido vivirlo del otro lado. Sí. Tres tipos que ya se dedican profesionalmente. Tres, éramos cinco. Ah, sí, claro. Porque- Sí, ya contando tanto a Juan como a Itiel. El vendaval de opiniones y emociones en el de... Porque al final es eso, normalmente no nos toca platicar sobre el trabajo. Nos gusta hacer nuestro trabajo, que Sí. es hablar de las películas, y cuando hablamos de las películas hablamos de el talento y las ideas de alguien más, que pone, como decías, un director que nos trae una conversación, y cuando revisamos no nada más esta película, sino la anterior es, te das cuenta que está extendiendo, es la misma charla, es el mismo tema,
pero por primera vez, de rato en rato, nos toca platicar sobre cómo es nuestro mismo trabajo y cómo nos emociona y qué hacemos para buscar que todos los días hacerlo un poquito mejor o seguir aprendiendo, seguir creciendo y encontrar, como dices, el eco tanto con un medio como con chavos que también están en la misma, que es el de voy empezando y quiero moverme hacia allá. Y creo que a todos nos ganó la emoción. Creo que nos esa ganó la mañana. emoción y sí, fueron 2 sesiones para que la gente sepa simplemente cómo se operó. Se supo en el festival, pero para que se sepa de este lado. Los 3 chavos eran Hipatia, Hugo Payén. y Saori. Sí. Ahora en la bitácora estarán los nombres completos y si el HuffPost me lo permite, podríamos incluso publicar las tres críticas que ellos lanzaron, siendo que ustedes ya la publicaron, que ya le dieron aire y todo aquello. Y estos 3 chicos, que de hecho 2 venían conmigo en la camioneta del aeropuerto al hotel. Saori e Hipatia venían conmigo. Yo venía, de hecho, platicando con Saori. Lo que tenían que hacer era ver una película que, hasta donde tengo entendido, se les eligió. O sea, antes como que estaba muy libre y al final dijeron, no, vean la misma, vean La Batalla de los Sexos, que es la gala de inauguración, y escriban sobre esa. ¿Quién fue que dijo? Tú, el día de la premiación, dijiste, claro, tuvieron que trabajar a contrarreloj. Y Arturo y yo, que estábamos sentados juntos, decíamos, es que aquí siempre se trabaja a contrarreloj, Juan. De eso se trata. Claro. Lo que pasa es que también pues hay que tomar en cuenta el trabajo que ellos hicieron y era como reconocer en ese momento a los 3, ¿no? Sí. O sea, porque saben que la realidad es que, y eso pues le ha pasado a cualquier gente que participa en un concurso, aunque sea de la escuela, que si eres 3 de los 3 finalistas, pues al final, si tú no eres el que gana, pues te sientes mal. Se siente gacho. Y te da un bajón cañón. O sea, entonces estuvo padre. Lo que sí, que también, porque para ellos fue una experiencia, porque el festival los llevó a los 3, lo pudieron vivir los 3. Entonces, pues fue ese momento, pues y además, ¿saben qué? Que la verdad las 3 críticas a mí me parecieron muy buenas. Cada una tenía su personalidad distinta. Después tuve la oportunidad de platicar con Hugo, la ganadora fue Hipatia, que fue excelente. Y después tuve la oportunidad de platicar con Hugo y me dio su perspectiva y él estaba como más clavado en la parte del lenguaje cinematográfico y de la edición. Entonces lo estaba viendo y es más como su expertise, ¿no? Sí. Entonces, eso, sí. Y lo otro, lo de la película, lo definimos con el festival poco antes, porque también nos pareció que era un poco desigual si cada uno escribía sobre una película porque distinta. Van a acabar escribiendo de lo que les gusta. Y designar una película, que fue parte de la reunión que tuvimos con ellos, se tocó el tema. Parte del ejercicio de la crítica es también tener que escribir de una película, incluso si no te gusta. Es más fácil escribir de una película si te gusta, infinitamente, que si no te gusta. Entonces, haberles dicho, es esta película y se acabó, creo que les dio un poco de rigor, ¿no? Les metió un poquito de rigor. No, lo que decía Juan, creo que sobre todo fue la experiencia completa de los 3-4 días que pudieron vivir. En ese sentido, creo que los 3 se merecen un reconocimiento y una felicitación desde aquí de nuestra parte. La verdad es que se comprometieron, mostraron pasión, entusiasmo, interés y demás. Al final lo que cuenta son pequeños detalles por los que algunos decidimos nombrar una por encima de otras. Pero es eso, los 3 vivieron exactamente lo mismo. Tengo tantas horas para entregarlo, la vi ayer en la noche en estas condiciones y no importa si estoy cansado, desvelado y quiero ver otra película y tengo que encontrarme mi tiempo para escribir y para hacer mi investigación y que cada uno de ellos, como decías, pusiera desde su perspectiva algo interesante el inicio de una conversación. Yo también coincidía con lo que señalabas de Hugo, en una conversación un poco más técnica para aquellos que les gustaría hablar de la teoría del montaje o de cómo bloqueas una escena. Creo que él se sentiría más a gusto en ese tipo de análisis y era lo que trataba de poner. Pero cada una de las conversaciones valía la pena y creo que para mí lo interesante, obviamente, además de la experiencia de poder compartirlo con los chavos y con ustedes, fue el verlos poder hacer toda esta actividad durante 4 días y que la vivieran completa y que al final tuvieran un texto publicado y terminado. Claro, que es lo que hay que dejar claro, especialmente ahora que estamos haciendo esta recapitulación. Los 3 textos eran estupendos, los 3 textos tenían un punto de vista muy definido, es decir, había un poco de personalidad. Efectivamente, algunos tenían más estilo, otros tenían menos estilo, unos le daban mejor la vuelta al tema, otros se quedaban en un tema muy clavados. Eso no está mal, que quiero que quede claro, no está mal. Lo que el festival y lo que el HuffPost estaban buscando era
más cercano a lo que entregó Hipatia. Por eso es que se designó Sí. a ese texto como el ganador. Ni Saori ni Javier deben sentirse mal, todo lo contrario. Y de nuevo, yo extiendo la invitación para que si quieren seguir escribiendo y si quieren seguir platicando sobre cómo hacer el ejercicio, las puertas de Cine Garage están siempre abiertas para eso. ¿El premio cuál era, Juan? Pues el premio básicamente era que la crítica fuera publicada en el HuffPost. O sea, entonces ya se dio, digo, parte del premio también era asistir al Festival de Los Cabos. Claro. Pero de pronto, pues tener una nota publicada, y ustedes saben, o sea, la verdad Eso es pide una uno la diferencia limosna cuando va a del empezar. cielo Sí, a la tierra, ¿no? Sí. Y especialmente el HuffPost, que digo, como saben ustedes, es un medio internacional muy importante. Y digo, también allí ya quedaron abiertas las puertas con Eitel, que es el editor de Claro. la sección de opinión. Está el contacto de los tres con él, ¿no? Exacto, o sea, para que igual, o sea, él ya creo que en mayor medida o menor habló con ellos, también nos encontramos a Hugo ese día, pero de que quedan abiertas las puertas del HuffPost para También. que ellos sigan colaborando. Entonces, ¿saben qué? Digo, la verdad, y ustedes lo saben porque pues todo el mundo se enfrentó a eso al empezar, que el tener un espacio para que hables hace toda la diferencia. Es ¿no? invaluable. No, ver tu nombre como firma ya en un lugar, como dices, en un medio establecido, que no fue tu blog que abriste en GeoCities hace 2 siglos, sí. O ahora en cualquier plataforma, es el inicio de un camino. Sí, y saben que es interesante en ese sentido que de lo que decía que también las críticas de todos ellos eran muy accesibles, ¿no? Que también eso uno lo tiene que tener en mente a la hora que estás escribiendo o hasta platicando con tus amigos. Claro. ¿No? O sea, digo, igual todos vivimos cuando éramos más chavos que llegabas con todos tus amigos a platicarles de Killing of a Sacred Deer. Y no te una entendían película nada. seria, y decía, no, pues me tengo que modular un poco de con quién sí y con quién no, y también de cómo le recomiendo esto a mi tía, Claro. a mi primo que le encanta el fútbol o que pues, no ve películas de estas. Entonces, está interesante que ellos, sus ejercicios eran muy, muy amigables, ¿no? Sí. No por eso, y muy buenos, ¿no? No, muy buenos. Una felicitación a los tres. Ojalá lleguen a escuchar este Sí. episodio. De cualquier manera, se los haremos llegar. Ustedes tienen están las cuentas de Twitter, están los correos, no pasa nada. De entrada, lo digo por la facilidad. Creo que Hipatia se va a convertir en una más de las invitadas de Cine Garage para estos podcasts. Espérenla, porque la chica es brillante, igual que los otros dos. Hablamos de ella porque es la que ganó, pero Saori también entiende muy bien el cine, y no se diga Javier. Entonces, por lo menos a Hipatia, que vive aquí, sí la escucharemos pronto en un episodio de Cine Garage. Estoy encontrando el momento y la película Sí, para sí. decirle, a ver, chava, vente. Vas. Es una hora de programa, dele, ¿no? A ver qué sale. Está padre. A ver qué sale. Que así se empieza, es eso. Sí, Precisamente. va por ahí. ¿Algo más que quieran subrayar, chicos, Juan, Arturo, sobre el festival, sobre el ejercicio de los Cabos Lab, al cual, lo digo desde ahora, Hugo Villa, lo digo desde ahora, podemos seguir haciendo, ¿cómo nos llamaban? ¿Mentores? Ah, sí. Podemos seguir siendo mentores, ¿no? Para nosotros Sin ningún problema, no tenemos por Dios. ningún problema. Fueron 2 sesiones muy divertidas, fueron 2 sesiones muy nutritivas, incluso para nosotros. Y de las que seguimos aprendiendo, porque estamos Sí. convencidos de que si el año que entra se diera la fortuna de repetir el formato, haríamos cosas distintas tratando de Claro. ayudar a mejorar a los chavos, como nosotros también estamos convencidos de que podemos seguir mejorando, no nada más como mentores, como críticos, como periodistas, como profesionales, demás. Y creo que esta es una dinámica en la que a veces uno no se da cuenta hasta que estás metido ahí. Y te das cuenta que yo acabé revisando libros que había leído hace años y que me acordaba pasajes o capítulos que me eran como interesantes en esta reflexión alrededor de lo que decía ahorita Juan, este ejercicio automático que tenemos todos de ser capaces de editarnos y que de repente olvidamos. Si hoy en la noche regresamos a nuestras casas y tenemos que contarles lo destacado del día o el highlight del día a 3 audiencias, uno es nuestra pareja, novio, novia, esposa, etcétera, otros nuestros papás y otros son nuestros mejores amigos, sabemos que tenemos que contarlo distinto. Vamos a contar distintas cosas con distintas palabras, en distintos tonos. ¿Sabes cómo se lo cuentas a su tía, a tu tía? ¿Sabes cómo le entras a tu papá? ¿Cómo le vendes una película, por ejemplo, a mi papá, una película como la de Mark Feld con Watergate y demás? Sé cómo vendérsela a mis amigos. Ese ejercicio que ellos mismos se pusieron a hacer de, mira, este perfil de película, si se lo quiero acercar a este tipo de público, ¿cómo hago la chamba? No desde, ya sabes, esta malentendida
egocentría, digo ahí inventando palabras y demás, este ánimo egocéntrico de, no, voy a tirar mi verdad y esto ya ahí muere. Y ahí se acabó. Exacto. No se vale hacerlo así. No. Entonces, justo para continuar el ejercicio, lo digo, y creo que hablo también por Fernando, estamos abiertos a seguir siendo mentores, lo haremos con mucho gusto. ¿Algo más que quieras agregar, Juan? Bueno, ahorita nada más un par de cosas, pero, o sea, de lo que decía también Arturo, creo que también es muy importante, y me imagino que a ustedes les debe de pasar también, que no te enojes con la gente si no piensa como tú cuando te gusta una película. Porque saben que para mí las conversaciones de cine, son un poco como de religión y de política. Sí. O sea, yo he tenido, Sí. una vez muy chistoso en una cena de Navidad con mi primo discutimos sobre Babel y bueno, fue como si estuviéramos hablando sobre AMLO contra Calderón. Claro. O sea, no, Sí, y uno claro, tiene que también es que verdad. bajarle allí a eso para también decir si al otro no le gustó, o sea, no es que sea más o menos inteligente que tú, o sea, simplemente no le gustó porque Claro. igual respondió No, ese es un gran diferente, punto, ¿no? exacto. Son discusiones es muy difícil, apasionadas, sí, sí. pero claro, no son personales y sobre todo a Eric y a mí nos ha pasado muchas veces de no coincidir en alguna lectura, pero notas la diferencia cuando alguien no te quiere adoctrinar, cuando alguien te quiere compartir su perspectiva, su experiencia, pero no te quiere vender y esta es la única que debes de tener. Y de repente son conversaciones prendidas, Acaloradas. encendidas. Pero al final es eso, es el de se vale que alguien haya visto algo totalmente distinto a lo que uno vivió en Downsizing, Claro, This Game. en da la misma igual. película, Sí. sí. Sí, y bueno, y digo, lo de Los Cabos, pues nuevamente se me hizo muy interesante y que se haya conseguido que haya ido Nicole Kidman, sobre todo este Sí. año que le dieron a ella el premio en Cannes por la trayectoria. O sea, entonces no Fue este la- año es estuvo que en fue el Cannes año de Nicole Kidman. y estuvo en el Festival de Los Cabos, ¿no? Exactamente. Y luego también de las películas, digo, añadiendo, ya había hablado de Foxtrot, que no pude ver tantas, pero Foxtrot me parece admirable, me gustó mucho la secuencia en medio, sobre todo la de los soldados, que es como absurdo surrealista Sí. de la guerra. Si bien quizá la primera parte y la tercera de los 3 actos sean un poquito más convencionales, pero sigue siendo una película dura, fuerte. Y me gustó Beach Rats también, que es una película como de cine independiente, muy en el tema pues del segmento socioeconómico, de este chavo gay como de closet, o sea, sí, quizá un poquito torturada la visión de la directora, ¿no? Porque como que ve como con mucha angustia todo este tema de los ligues online y de los encuentros furtivos, entonces siento que hay un poquito un tema culposo ahí, pero está buena la película, es dura, también es como, y pinta muy bien un nivel socioeconómico que luego no vemos tanto en las películas, ¿no? O sea, entonces, esos me gustaron, o sea, yo son de las que vi fuera de las de Hollywood, son las que más me gustaron. Esas, pues bueno, ¿se atreverían a lanzar su favorita del festival? Yo sí. Yo diría que Thelma. Es que yo ya había visto The Killing of a Sacred Deer en Morelia, que me gusta mucho. Entonces, esa la considero como aparte, pero creo que sin que me hayan disgustado casi ninguna de las demás, yo diría que Thelma fue la que más me gustó. Pues es que saben que la verdad pudiera dar una favorita, pero vi pocas, entonces no. Pero bueno, de las que vi, favorita, sí. Batalla de los Sexos y Beach Rats, yo creo. Muy bien. Eso, sí. Arturo. Y creo que podría estar ahí. Es que Thelma ya la había visto antes y No, entonces por por lo eso. tanto me quedaría con Foxtrot. Me gustó mucho. Al final creo que conecta muy bien y hace un retrato interesantísimo de la sociedad israelí enfrentando lo complejísimo que es esta cuestión de la ocupación y los soldados, la militarización, las culpas o no que son capaces de admitir cuando hay excesos y demás. Y visto además en una parte, como dices, el segundo acto es extraordinario cuando ves esa dinámica entre los jóvenes soldados que casi son adolescentes. Pero el filtro de la familia, de cómo la familia puede vivir esta clase de eventos casi traumáticos, trágicos, la verdad me pareció sumamente interesante. Una película que levanta la mano muy fuerte para ser considerada en esta carrera Claro, al Oscar a al Oscar. película Sí, no, extranjera. que No se diga Thelma, que también está ahí el caso por Noruega. Es lo que yo iba a decir. Las 3 favoritas de esta mesa, Batalla de los Sexos, Foxtrot y Thelma, suenan mucho para... Bueno, 2 están escritas para el Oscar y la batalla sí suena para llegar. Pues bueno, antes de cerrar este episodio dedicado al Festival de Los Cabos, sí lanzar varios agradecimientos al festival. Por la parte de prensa, a Miriam Jiménez, que nos aguantó los malos humores, a Adrián Rosales, que hizo todo lo posible para
para que hiciéramos nuestro trabajo, lo consiguió. A Alan García, que coordinó, yo creo, estupendamente varios traslados. Lo digo de nuestra parte, ¿no? Sí. Y por supuesto, en el festival, Alejandra Paulín, coordinadora general, a Maru Garzón Polanco, directora de programación. Maru, tú sabes lo que se aprecia tu chamba. Alfonso Pasquel Bárcenas, presidente del festival, y a don Hugo Villasmith, director del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. De verdad, chicos y chicas, muchísimas gracias por dejarnos trabajar, que es a lo que vamos, a trabajar. Muchas gracias por invitarnos a trabajar y dejarnos trabajar. Sí, Ahí nos está. vemos totalmente. ¿No? Sí, gracias. A todos. A todos, excelente festival y muy buena organización. Ahí está. Bye. Cine Garage. Cobertura especial de Los Cabos International Film Festival.